Muchos que pensamos que con el simple y sencillo hecho de creer en el Señor, con eso estamos bien. Quisiera que me acompañara a Santiago. Capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Al leer este pasaje, ¿tú crees que con creer en el Señor es más que suficiente? Y de perdido los demonios tiemblan, nosotros ya ni eso. De perdido los demonios tienen miedo a Jehová, nosotros ya ni eso. Nos dice el Proverbios, hermanos, que esa es la verdadera sabiduría, el temor a Jehová. Pero ya no existe eso en el hombre. Es necesario que temamos, hermano, para obedecerle, para seguirlo, para darnos cuenta del poder que Él tiene, pero ya ni eso hacemos. Me doy cuenta de esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 22, nos habla acerca de un hombre que hizo algo que cuando nosotros lo leemos, decimos, no, hombre, lo que le espera a este hombre. Quisiera que lo leyeran conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Este hombre, cuando es entregado a Jesucristo, se le ocurre darle una bofetada al Señor. Sin mencionar que la palabra bofetada, hermanos, en el hebreo puede significar puñetazo también. A puño cerrado, un golpe. Esto es lo que hace esta persona. Y cuando uno lo lee, dice: ¿cómo le irá a ir a esta persona cuando esté el día del juicio final? Va a dar bien duro, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Nosotros sabemos algo mucho peor que esta persona. Se nos ha ofrecido el Evangelio, se nos ha ofrecido el sacrificio de nuestro Señor. Pero cuando no obedecemos, cuando no entendemos, cuando no queremos hacer caso, estamos pisoteando la sangre del Señor. Es realmente lo que estamos haciendo, pisoteando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando yo no quiero obedecer el Evangelio, o cuando ya lo he obedecido, pero me he alejado, me he estado olvidando de este sacrificio inmenso. Hermanos, amigos, no había necesidad de que Cristo viniera a morir por nosotros. Nosotros éramos culpables de todos estos pecados que cargábamos. Pero lo hizo por su misericordia, lo hizo por su gracia. Nos está ofreciendo este regalo hermoso. Esta mañana, cuando llevábamos las invitaciones para la campaña, decía el papel arriba que si quisiera recibir este tesoro hermoso. Pero muchos no queremos recibir. Muchos queremos seguir de la forma en la que estamos. Estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor. Estamos menospreciando ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero hay oportunidad de cambiar, hermano. Hay oportunidad de cambiar, amigo. Hay oportunidad de seguir adelante. Como decíamos ayer, de nacer de nuevo. Jesucristo le habla de esta oportunidad a Nicodemo y le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo no entendía y decía: ¿cómo es posible que una persona regrese a su madre? No es posible. Pero Jesucristo le estaba hablando espiritualmente. Le dice: es necesario que nazcas de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario el bautismo para poder entrar al cielo. Es necesario limpiarnos de estos pecados. Es necesario obedecer al Señor, obedecer su palabra. Es necesario creer en Él, en sus promesas y en su profesión.
El primer paso que debemos de hacer es aceptar a Dios en nuestra barca, en nuestra vida, para soportar la tempestad que nos viene. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todos le quitan la última parte y nomás dicen todo lo puedo. Y se les olvida añadir en Cristo. Porque la fortaleza no es mía, la fortaleza es de Él. Es la que Él me está dando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Creemos esto en verdad? ¿Creemos esto? Tenemos que entender que con el hecho de hacernos cristianos no significa que nada nos va a pasar, o que nuestra vida va a estar increíble, o que Dios va a obrar por intervención divina y nos va a salvar de todo. No es así. Lo dice Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es necesario que haya pruebas. El hacerse cristiano no significa que ya va a vivir una vida, como dicen en el mundo, de rosita. No. Van a venir pruebas. Pero simple y sencillamente las podemos pasar porque Dios está con nosotros. Porque Cristo está con nosotros. Dios no nos va a mandar algo que no podamos hacer. Nunca lo va a hacer. Hay una frase que está yendo por todas las redes sociales, hermano, la cual dice: la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. ¿Estamos listos para tener a Dios en nuestra vida? ¿Estamos listos para tener a Dios con nosotros y afrontar todas estas pruebas que se nos van a venir? Porque aún no teniendo a Dios, como quiera va a tener pruebas, como quiera va a tener problemas, como quiera su vida va a seguir siendo difícil. Lo triste del asunto es que no teniendo a Dios no significa nada en nuestra vida. Nuestra vida simple y sencillamente no tiene significado si no tenemos a Dios con nosotros. No necesita experimentarlo, ya un hombre lo hizo. Ya Salomón lo probó en Eclesiastés. Si lo lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, se va a dar cuenta que él trató de hacer esto, de buscar el significado de la vida sin Dios. Se dio cuenta que no había nada. Este hombre poderoso, que todo lo podía tener, que con el simple hecho de desearlo se lo daban: tesoros, comida, todo, palacios, y aún así no le halló significado a la vida. ¿Usted cree que nosotros se la vamos a hallar sin Dios? El verdadero significado de la vida, hermanos, es tener a Dios en nuestra vida. Porque estamos en este mundo de pasada, simplemente nuestro verdadero hogar está en los cielos, cerca de nuestro Señor. Y hace algunos días estábamos viendo en la clase acerca de eso, de cómo muchos piensan y se cuestionan de por qué pasan las cosas en el mundo, por qué hay tempestades en la tierra, por qué hay terremotos, por qué hay sufrimiento, por qué hay muerte. Dicen, ¿por qué? Bueno, porque Dios no quiere que nos acostumbremos a este mundo. Él no quiere que te acostumbres a este mundo, porque hay algo mucho mejor allá con Él. Encontramos paz con Él, amor, ya no hay sufrimiento, no hay dolor. Pero es necesario que te animes, que tomes ese primer paso, entender que hay cambios en nuestra vida que no podemos hacer solos, que necesitamos al Señor con nosotros para que nos guíe, para que nos muestre por qué camino ir y obedecerlo. Tenemos que poner nuestra fe en Dios y nunca dudar de su poder, nunca dudar de su protección. Es indispensable tener a Dios en nuestra vida. Es necesario tenerlo.
Jesús sabía que el Padre siempre estaba con él y por eso nunca dudó. Por eso siempre siguió adelante. Este hombre que hace más de 2000 años estuvo con nosotros y solamente estuvo 3 años su ministerio, y hasta el día de hoy aquí está su iglesia presente. Hasta el día de hoy nos está ofreciendo la salvación. Hasta el día de hoy nos está ofreciendo hacerse parte de nuestra vida. Nos está diciendo, vive en mí. ¿Entendemos esto? Este es el verdadero significado de la vida. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si tú nos estás visitando por primera vez o segunda vez, este es el plan de salvación que Dios estableció. Reconocer que estamos en pecado. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, nos dice Romanos. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que escuchar el Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar este Evangelio. Tenemos que creer en el Evangelio de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice uno de los versículos más conocidos en el mundo, hermanos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que acá ha mandado a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer en Él. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. En Hechos capítulo 2, versículos 38, después de que los judíos le preguntan a Pablo, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. Es necesario arrepentirse. Es necesario confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 37. Dice lo siguiente: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es necesario ser bautizado para el perdón de los pecados. Ya lo oímos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Es necesario el bautismo para limpieza de nuestros pecados. Hermanos, amigos, cuando tú aceptas bautizar, cuando tú aceptas a Dios en tu vida, créeme que hay un cambio inmenso en tu vida. Créeme que te quitas una carga pesada y es más fácil vivir la vida, es más hermoso. Tu familia se extiende a todos los rincones del mundo. Esta familia espiritual, ya que la iglesia de Cristo está por todos lados. Y lo seguirá estando, porque este reino va a estar aquí para siempre. Únete a este reino. Únete al Señor, a Dios como Salvador. Dios te está esperando. Dios está esperando que tú tomes este primer paso para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Pero también es necesario ser fiel hasta la muerte. Nos dice Apocalipsis, quiero que me acompañaran ya para terminar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por